a la montaña, para el pueblo en general. Acompáñenme a la carta a los Gálatas. Capítulo 1. Carta a los Gálatas. Todavía no hemos anunciado el nuevo lugar de Noches de Buenas Nuevas, pero ya pronto. Los hermanos me han pedido unas semanas para organizar esto. Espero que no sea hasta en octubre que me digan la próxima Noche de Buenas Nuevas, hermano Nelson. Gálatas 1, versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a aclarar la esencia de lo que es ser cristiano, de lo que es estar a tu servicio, para no enredarnos en cosas secundarias, las cuales no determinan realmente lo que somos. Espíritu de Dios, enséñanos y desafíanos. Amén. Aclarando la traducción del versículo 13, tal como la NBI la ha traducido, sonaría como que Pablo abandona el judaísmo. Porque dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Y estas traducciones son las que dan pie a la idea que Pablo dejó de ser judío para hacerse cristiano. La famosa frase que usamos para hablar de la conversión de Pablo. Una frase que jamás utilizará la Biblia para hablar del encuentro de Pablo con Cristo. Nunca la Biblia hablará de la conversión de Pablo. Como que Pablo cambió de religión, que es la idea que normalmente circula en nuestras mentes, creyendo que Pablo deja el judaísmo y se vuelve al cristianismo. Esa idea no existe en el Nuevo Testamento. Esa es una idea que se nos ha venido cultivando de tal manera que nos resulta tan natural hoy hablar de la conversión de Pablo como que la Biblia hablara de la conversión de Pablo. Y realmente la Biblia nunca usa el verbo o el sustantivo convertir o conversión para hablar del encuentro de Pablo con Jesús. Eso es lo que aparece en los títulos, como en Hechos 9, la conversión de Pablo, pero ese es el título del editor, no lo dice el texto, lo dice el título que el editor le puso, y eso ya nos
se nos mete en la cabeza y se nos queda como la interpretación. Segundo, Pablo no se convierte al cristianismo. El cristianismo no existía para entonces. Lo que había era un movimiento en torno a Jesús dentro del judaísmo. Por tanto, la fe en Jesús empezó siendo una cuestión del judaísmo, de judíos para judíos, y no tanto un movimiento diferente al judaísmo que llegó a llamarse mucho más adelante cristianismo. Pablo nunca dejó de ser judío y nunca dejó el judaísmo. Cuando usted lee en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, que fue azotado 5 veces, 40 azotes menos uno, ¿de qué está hablando eso? ¿Por qué lo azotaron? Lo azotaron como judío, porque era el castigo para un judío rebelde. Quiere decir que ni Pablo dejó de verse como judío, ni los judíos dejaron de tratarlo como judío, sino que él siguió dentro del judaísmo y recibió la disciplina que le aplicaban a un judío rebelde, a alguien que se estaba saliendo del huacal. Se le daba 39 azotes. No se le daba al gentil, no se le daba al temeroso de Dios, no se le daba a nadie. Era el castigo para un judío revoltoso. Quiere decir que si lo castigaron en 5 ocasiones, está hablando de después de su encuentro con Jesús, está hablando de todo un periodo de vida en la cual él fue tratado como judío, porque ese castigo no era un castigo así aleatorio, no, se hacía un juicio, se montaba un concilio, se daba una sentencia y se ejecutaba la sanción. Quiere decir que Pablo era convocado por un tribunal judío acerca de sus asuntos con Jesús y lo condenaban y le daban 39 azotes. Y esto ocurrió 5 veces. Entonces eso habla de la vida de un judío. Igual cuando lo capturan en el templo, él estaba cumpliendo un voto como judío. Se había rapado la cabeza y estaba cumpliéndole un voto dentro de la fe judía. ¿Qué es lo que Pablo descubre entonces camino a Damasco? No es un cambio de religión, porque Jesús no había fundado ninguna religión. Él no había establecido una nueva corriente religiosa, no había establecido una religión en el sentido sistemático del término, sino que Jesús estaba señalando una renovación de la fe israelita en el marco del reinado de Dios. Una revolución espiritual era lo que promovía Jesús de cara al reino de Dios. Por tanto, aclaro esto porque a veces nos han metido esquemas en la cabeza que a veces nos cuesta sacar y nos hace malentender los textos bíblicos y malentender la dinámica de las primeras comunidades cristianas y la manera en que Dios va a obrar dentro de ellas. No hablamos entonces que Pablo deja el judaísmo y se convierte al cristianismo. Tales cosas no existían de esa manera. ¿Qué ocurre en la vida de Pablo entonces? Pues lo que debe ocurrir en nuestra vida hoy, que nos hace estar o llamarnos auténticamente iglesia de Dios,
que es el término que Pablo va a usar en el versículo 13, perseguía a la iglesia de Dios. Ese concepto no es creado por Pablo, ese concepto pertenece al Antiguo Testamento. Allá está la comunidad de Yahvé, un término que se va a emplear constantemente en el Antiguo Testamento para hablar de Israel, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios. La iglesia, en el sentido que hoy entendemos iglesia, pues no era así para este momento. Iglesia simplemente era la comunidad convocada por Yahvé. Era el pueblo que se reunía ante Dios y que Dios lo reconocía como su pueblo y el pueblo lo reconocía como su Dios. No es la institución que hoy conocemos como iglesia. Cuando se habla de iglesia no estamos hablando de eso que hoy entendemos por iglesia, que es toda una organización. No. Para ese entonces, las iglesias, como Pablo menciona aquí, las iglesias de Galacia, no eran instituciones, eran pequeñas comunidades que se congregaban en el nombre de Jesús para entender los caminos de Dios y comprometerse con esos propósitos divinos en la vida de la humanidad. No hablamos entonces de esa institución, a veces burocrática, sino que pequeñas comunidades dinámicas en torno a Jesús en obediencia al Padre. Lo que sí hablamos, no de un cambio de religión, pero sí un cambio de espiritualidad. Esto es lo que fundamentalmente ocurre en el apóstol Pablo. Y esto es lo que debería ocurrir en la experiencia espiritual nuestra hoy. Y Pablo lo sintetiza al decir en el versículo 15, al final: y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo. Esta es la esencia de la espiritualidad. ¿Qué encontró Pablo camino a Damasco? La revelación de Jesús, el Hijo de Dios. Ese encuentro relacional con la persona de Jesús. Hay una realidad que vive Gálatas y que a veces también nosotros no entendemos. Y es que los adversarios de Pablo deslegitimaban el apostolado de Pablo porque él no estuvo con Jesús, porque él no caminó con Jesús, no escuchó a Jesús, no comió con Jesús, no vivió la experiencia terrena de Jesús. Y Pablo quiere reivindicar que aunque él no vivió terrenalmente con Jesús, él tiene una vivencia real con Jesús. ¿Y cómo es posible tener comunión con Jesús si él ya no está entre nosotros? La iglesia de Jerusalén y los apóstoles consideraban que su experiencia terrenal con Jesús les daba un estatus especial. Y Pablo va a decir que no, que la experiencia con Jesús no es más que la experiencia con Jesús que él tiene a través del Espíritu de Dios. Y aquí quiero llegar al punto donde nosotros nos hemos perdido, donde todavía no entendemos la dinámica espiritual que debe regir nuestra vida y nuestro servicio. Toda persona
que ostente llamarse cristiana, toda persona que se considere pueblo de Dios tiene que vivir una relación con Jesús tal cual la vivieron los hombres que le conocieron en carne. Hay dos existencias de Jesús: la terrena, la que Pablo va a decir, la existencia en carne, conocer a Jesús en la carne. Y la otra existencia de Jesús es la que Pablo reivindica para sí y para nosotros ahora, la existencia espiritual de Jesús y la vivencia real que tenemos de Jesús a través del Espíritu. Pablo dice, es cierto, no tenemos la existencia terrena, no la tuvimos, pero el no haber participado de la experiencia terrena de Jesús no significa que no puedo tener una relación real con Jesús como la tuvieron los apóstoles. Hablar con Jesús, hacerle preguntas a Jesús, escuchar a Jesús, caminar con Jesús, sentir su palabra, sentir su poder. Lo que narran los evangelios, eso no ha terminado. Aquello de lo que los evangelios hablan no ha sido clausurado. No es que Jesús, como ya no está terrenalmente conmigo, ya no puedo hablar con él. Como no está vivo terrenalmente, como no está en la carne, entonces no puede reprenderme, no puede enseñarme, no puede ir conmigo en la barca. Esa idea nos ha afectado tanto y por eso hemos llegado a creer que ser cristiano es identificarme con una doctrina, que ser cristiano es identificarme con un dogma, que ser cristiano es identificarme con una tradición religiosa. Y entonces vamos teniendo una vida religiosa que pierde la dinámica espiritual de una relación auténtica con Jesús. Hablar con Jesús, que yo hable con Jesús como que en la carne estuviera a la par mía y fuera en mi carro, fuera en el bus, estuviera en la casa, estuviera en el trabajo. Esa relación continua de conversación, de aprendizaje, de crecimiento, de escucharle, de aprender, de ser desafiado, de ser reprendido, de ser corregido, de ser iluminado. Toda la experiencia que van a vivir las personas con las cuales se encontró Jesús en su vida terrena. Las experiencias de sanidades, de liberaciones, de enseñanza, todo lo que Jesús enseñó e hizo. A veces creemos que ese fue privilegio de quienes vivieron con Él. A veces creemos que esa experiencia de escucharle, de sentirse tocado, de ser envueltos por su mano bondadosa, de que Él ponga su mano sobre nosotros, creemos que esas cosas fueron solo para aquellas personas que hace 2000 años tuvieron la oportunidad de estar en contacto físico con Él. Lo que Pablo nos va a enseñar es que esa experiencia real de ser enseñado, de ser tocado, de ser sanado, de ser liberado, de hablar con Jesús, de ser exhortado, de que su mano sea sobre nosotros, esa experiencia sigue estando al alcance de todos porque Él no está muerto. Él está vivo. Es la premisa de todo el Nuevo Testamento. Él está vivo, pero no está vivo para estar vivo, está vivo
para relacionarse conmigo como lo hizo con aquellos hombres y mujeres mientras Él caminaba en Galilea. Él sigue estando vivo aquí. Ahora, ¿cómo lo captamos? ¿Cómo le percibimos? ¿Cómo nos enganchamos a Él? ¿Cómo nos amarramos a una vida diaria de conversación? ¿Cómo entablo con Jesús una plática y Él me habla así, me habla con una fluidez? Esa experiencia es la que hemos perdido. Y hay algo que nos ha afectado muchísimo, y es reducir a Cristo a un libro. Eso nos ha afectado muchísimo. La iglesia evangélica dice: si quieres una palabra de Cristo, lee la Biblia. Reducir a Cristo a un libro ha afectado nuestra espiritualidad. Reducir la comunicación, la conversación de Cristo a nuestra vida, reducirla al libro. Y no digo que no tenga relación la palabra de Cristo con la Biblia, por supuesto que sí. Sin embargo, la Biblia no agota la palabra de Cristo. La Biblia no agota su comunicación, porque la iglesia vivió sin Biblia mucho tiempo, pero tenía palabra de Cristo, porque Cristo le hablaba. Cristo hablaba a la iglesia y le decía qué hacer, por dónde ir. Cristo le hablaba a Pablo, le hablaba a la iglesia de Antioquía, le hablaba a Felipe, le hablaba a Pedro, le hablaba a Esteban. Y ellos miraban a Cristo. Esteban ve a Jesús de pie con los brazos abiertos. Es decir, existe una relación viva, real, vital, existencial con Jesús. No hablamos meramente de conocerle a través de la historia, no hablamos de datos biográficos e históricos, hablamos de conocerle hoy, aquí, de manera plena, de manera real, de manera viva, y de caminar con Él y de escuchar su voz, de relacionarme con Él con una frescura, con una realidad. Sí, es cierto, las Escrituras contienen las enseñanzas de Cristo. Los evangelios nos hablan de sus parábolas, nos hablan de sus milagros, nos hablan de su muerte y resurrección, hechos que da testimonio la Biblia, y están allí para fundamentar nuestra fe, que lo que vivimos hoy no es una mera sugestión, que lo que vivimos hoy no es una alucinación, que lo que vivimos hoy no es un engaño psicológico. No, aquí está el testimonio de la Escritura que nos habla fundamentadamente de la persona de Jesús, de su obra, de su enseñanza, de su palabra, de sus actos. Están aquí. Sin embargo, Él como persona viviente también tiene de manera particular, directa, una participación en los caminos que llevamos en la vida. Aquí está la Escritura que nos habla de esos actos históricos de Jesús. Pero la fe no solamente es una realidad histórica, la fe también es una realidad vivencial. Jesús no es solamente una vida del pasado, también es una vida presente. Jesús no solamente nos dio directrices del evangelio, sino que Jesús sigue actualizando este evangelio ahora en la vida de la iglesia, y tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que aprender a entrar en esa dinámica
revelacional como la tuvieron los apóstoles en su momento y las primeras comunidades en sus momentos. Las primeras comunidades tenían claro que Jesús era quien daba las directrices de la iglesia. La iglesia no tenía un manual. Por ejemplo, ¿cómo vamos a nombrar líderes? No tenía un manual. Jesús nos dejó un manual. No sabía, ¿y cómo vamos a hacer el culto? No tenía un manual litúrgico, no tenía un manual doctrinal, no tenía un manual organizativo, porque Jesús no le dejó nada de esto. Jesús les dejó el evangelio, que está aquí en las Escrituras, y les dejó el Espíritu como una realidad de vida. Y entonces ambas cosas regían la vida de la iglesia. Por un lado, recordaban en las reuniones recordaban las enseñanzas de Jesús, pero las vivían actualmente como que si hubieran estado en el momento en que Jesús las hizo, porque estaba el Espíritu presente. Por eso Pablo en el capítulo 3 dice, versículo 5: al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Fíjese bien, al hacer milagro entre ustedes, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de los milagros que Jesús hizo en su vida terrena, ¿me entienden? Cuando hablamos de los milagros del evangelio, cuando hablamos de los milagros de Jesús testimoniados en las Escrituras, estamos hablando de la experiencia del paralítico, de la mujer con flujo de sangre, de los leprosos, de la suegra de Pedro. Estamos hablando de la sanidad del siervo del centurión, de la resurrección de Lázaro. Estamos hablando de ese historial de acciones favorables que Jesús tuvo con los necesitados. Es el evangelio, son las Escrituras, aquí está. Pero no nos podemos quedar con el recuento de lo que Jesús hizo. No nos podemos quedar con las narraciones de lo que Él habló. Porque el evangelio y la vida de Dios no es solamente un asunto del pasado, también es algo presente. No solamente es una realidad que ocurrió, es algo que debe seguir ocurriendo hoy. A través del evangelio conocemos los milagros de Jesús ayer. Pero por el Espíritu, dice Pablo, el que hace milagros entre ustedes. El evangelio nos narra los milagros de Jesús en el ayer. Y el Espíritu es la fuerza actuante de Jesús hoy. ¿Me están oyendo esto, hermanitos? Esto debe ir junto, el evangelio y el Espíritu. Porque el evangelio es la narrativa de las obras y las palabras de Jesús ayer. Y eso nos sirve como guía para las palabras y las obras de Jesús ahora. No solamente hablamos de lo que Jesús hizo, también hablamos de lo que Jesús hace. No solamente es lo que Él dijo, sino lo que Él dice.
no solamente hablamos de sus obras en el ayer, sino hablamos de sus obras en el presente, porque Él no quedó enterrado en la tumba, por tanto no puede quedar sepultado en la historia. Pero la iglesia habla de Jesús como alguien que quedó en el pasado y no tiene una experiencia con ese Jesús ahora. No caminamos con Él, no hablamos con Él, no reímos con Él, no lloramos con Él, no conversamos con Él, no caminamos, no comemos, no soñamos, no vamos compartiendo con Él una vida, sino que, al igual que Pablo, somos víctimas del pasado. Por eso aquí hay un contraste entre la religiosidad de Pablo y la espiritualidad que le da Dios. Y dice él, versículo 14, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado. ¿Por qué? Por las tradiciones. No es que las tradiciones en el sentido sano del término sean malas. De hecho, la escritura se va a fundar sobre las tradiciones acerca de Jesús, porque los evangelios se van a escribir basados en los relatos orales que los creyentes transmitían acerca de Jesús. Porque cuando Jesús hacía las obras, pues no había un secretario a la par. Y ahorita Jesús está poniendo la mano en la suegra de Pedro. Quiero ver, sí. Y la suegra de Pedro, no. Nadie estaba escribiendo nada mientras Jesús hacía milagros. Nadie estaba escribiendo nada cuando Él estaba dando el sermón del monte. Nadie estaba escribiendo nada cuando Él estaba dando el discurso del pan de vida. Nadie estaba escribiendo nada en ningún momento de la vida terrena de Jesús. Esos relatos se escribieron muchísimo tiempo después, décadas después. ¿Y cómo se preservaron? Pues los que estaban allí viendo y oyendo los contaban, los transmitían. Esa transmisión acerca de lo que Jesús hizo se llama la tradición, y eso sirvió de base oral para poner por escrito un día en lo que llamamos hoy los evangelios. Los evangelios son testimonio de lo que Él hizo, y usted puede conocer la vida terrena de Jesús leyendo los evangelios. Pero el evangelio es la presencia actual de los evangelios. Los evangelios son el recuento histórico de lo que Él enseñó, y el evangelio es la convocatoria presente que lo que los evangelios dicen también es real ahora por el Espíritu. Los evangelios es datos históricos, es la fundamentación histórica de la existencia del terreno del ministerio carnal de Jesús. Ahí está. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Qué enseñó? ¿Qué hizo? Ahí está el registro, ahí está el testimonio en los evangelios. Pero los evangelios dejan en claro que Él se unió a Dios, lo que llamamos la ascensión. Él sale de la existencia terrena y entra a la esfera de existencia de Dios. Una realidad muy compleja, de la cual los evangelios hablan de diferentes maneras porque no pueden describirla, no pueden precisarla. Los evangelios, los testimonios de los evangelios solamente nos dicen que Jesús sale de la realidad terrena y entra a la realidad divina, que Él deja de ser percibido terrenalmente y entra a la esfera
espiritual de existencia de Dios, a la cual solamente se tiene acceso por la fe, a través del Espíritu Santo. Yo no le puedo ver como lo puedo ver a usted. María se levantaba, iba al cuarto y miraba a Jesús con estos ojos. Le decía: vas a comer, hijito, y le partí un par de huevos ahí, le mataba unos huevos con chorizo para tomar. Se relacionaba porque Jesús tenía una existencia accesible a los sentidos físicos. El ciego escuchó que Jesús iba por allí. Él se percató de la cercanía de Jesús. La existencia terrena de Jesús es que Él era accesible a través de los sentidos físicos. Lo podían conocer, lo podían escuchar, le podían decir algo, podían invitarlo a comer, podían hablar contra Él, podían burlarse de Él, o podían hacerse preguntas acerca de Él. Jesús era accesible física, sensorialmente a quienes le rodeaban. Pero un día, posterior a la resurrección, Él sale de la esfera terrena y de una manera que los evangelios no pueden precisar ni explicar, porque son operaciones divinas. Jesús sale de la existencia sensorial y entra a la existencia de Dios. Ahora, ¿cómo sigo teniendo relación con Él como lo hicieron sus contemporáneos? ¿Cómo sigo hablando con Él? ¿Cómo lo invito a mi mesa? ¿Cómo le digo que me sane? ¿Cómo le hago una pregunta acerca de algo que no entiendo de Dios? ¿Cómo me vinculo a Él? Porque esa es la esencia de la vida cristiana, mantener ese nexo con Jesús. Entonces Pablo va a decirnos que la manera en que yo accedo a Jesús hoy, ya no con mi capacidad sensorial, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dirá el apóstol, es quien me conecta, quien me enchufa a Jesús, quien me da acceso a la existencia espiritual de Jesús. Y ahora yo puedo decirle: Jesús, buenos días. ¿Qué estás pensando hoy, Señor? ¿Cuáles son tus ideas? Jesús, desayunamos. Ven, acompáñame. Jesús, hay algo que no entiendo. Yo quiero hacerte una pregunta. Jesús, fíjate que tengo algo que me está cargando el corazón. Y usted entabla una relación personal, directa, continua, diaria. Señor, hay algo que yo no entiendo. Fíjate que en la iglesia pasa esto. El hermano, el líder, el pastor, fulano, la hermana. Y usted le pregunta a Jesús las cosas de su cotidianidad. Le pregunta a Jesús las cosas que no entiende de su casa, las cosas que no entiende de la Biblia, las cosas que no entiende de la vida que le están ocurriendo. Usted le comenta: Señor, yo tenía un viaje, un plan para viajar, pero me ha pasado esto. Señor, yo quería emprender este negocio, pero no sé, han sucedido estas cosas. Y usted tiene una relación así personal, directa con Jesús. Usted vive diariamente con Jesús esta realidad. ¿Cómo la vivieron aquellos en su momento? Señor, fíjate que está enferma fulana. Señor, fíjate que hay alguien que necesita una ayuda. ¿Puedes tú ayudarle? Y Jesús le dice:
Vamos, llévame, enséñame dónde es. Así como le llevaban, como conducían a Jesús y lo llevaban a tal y determinado lugar. Las conversaciones de Jesús con sus discípulos, las pláticas, eso lo hemos perdido nosotros. Eso no ha sido parte de nuestra vida. Por eso a veces las oraciones se vuelven tan formales. Y cuando convertimos la oración en el único momento para hablar con Jesús, es aquello tan religioso. Amado Señor Jesús, soberano, gobernador del cielo y de la tierra, alfa y el omega. O sea, y hablamos con Él tan ceremonioso. Y lo reducimos a hablar con Él en la liturgia, que es algo muy diferente. La confesión de fe en la liturgia a la comunión personal. Señor, yo no aguanto esto, no sé qué hacer. Señor, yo tengo en la nuca esta cosa, yo estoy a punto de reventar. Y así hablar con Él. Ayúdame porque yo no entiendo esto y estoy confundido. Yo me siento aturdido, yo me siento cargado. Es más, no sé qué rumbos tomar, qué hacer con el ministerio. Dime, Señor, yo no entiendo, estoy tupido de la mente. Cuando comenzamos a hablar con Jesús así, por la mediación del Espíritu, prepárese porque Él va a hablarle también. Y cuando Él nos comienza a hablar, eso es lo maravilloso. Porque no es solo usted hablando, es que Él se acerca y comienza a iluminarlo. Comienza, dice Pablo, a revelarle. Revelarle es la terminología que Pablo va a usar para hablar de que Jesús se abre en su existencia espiritual, en esa realidad inaccesible. Él se abre y le habla. Se abre y se acerca y le dice, para evitar que usted tome decisiones de la vida basado meramente en sus razonamientos humanos, en sus encierros mentales, en sus frustraciones emocionales. Para evitar la tiranía de lo humano, Él se revela para proveerle una luz de la cual usted echa mano para tomar decisiones basado en su pensamiento divino. Eso es revelación. Él llega y le dice que quiere. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida de Dios. Eso es lo que hemos perdido. El Señor hablándonos. Y ante la pérdida crónica de esa experiencia revelatoria, pues ¿qué le queda a la iglesia? Trabajar con plancitos de trabajo. Bueno, ¿y qué hacemos en el 2022? Vengan, reunámonos aquí, una lluvia de ideas. ¿Qué cree que tenemos que hacer? Esto vaya pues, objetivo general, objetivo específico, las metas, y comenzamos a hacer un plan de trabajo sobre lo que creemos tenemos que hacer. En el fondo, quizás la dinámica de un plan de trabajo no sea mala en sí misma. El problema es cuando el plan de trabajo nace en las inquietudes humanas y no
en la apertura de Cristo a nosotros. Es cuando no hay que hacer y entonces formo un itinerario ministerial y comenzamos a organizar una agenda ministerial basada en lo que queremos hacer. Pero la pregunta no debe ser esa. Es ¿qué quiere Cristo que hagamos este año? Y no hablemos tanto del año. ¿Qué quiere Cristo que hagamos hoy en febrero? Por ejemplo, pensar en este renuevo de líderes. No fue una cosa que me senté a planificar. Es algo que Cristo puso en mí. Bueno, la vida de la iglesia lleva 17 años. En 17 años no hemos hecho un plan de trabajo para el ministerio de cada año. Cuando empezamos en el 2005, empezamos una experiencia nueva de dirigir la iglesia, y es esto por revelación. El Señor va mostrando en la marcha lo que hemos de ir haciendo. Eso no significa improvisación, eso no significa desorganización, eso no significa estar inventando, eso no significa no llevar dirección, eso no significa no tener un camino. Claro que sí. El camino de la iglesia está anunciado y testificado ya en las Escrituras. El reino de Dios, un mundo nuevo que Dios soñó en Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos palpable, tangible en la realidad nuestra como iglesia, en las zonas que nos toca trabajar? Allí es donde el Espíritu nos ha venido dirigiendo. Por ejemplo, renuevos, noche de buenas nuevas, tal como las hacemos, pues son fruto de revelación. Aquí no tuvimos un plan de trabajo. 17 años que yo no me he reunido con los líderes para decirle vamos a hacer el plan de trabajo del año. No. Todo lo que usted ha visto, oído y ha participado en el servicio, todo es lo que Cristo nos va diciendo. Él me despierta en la madrugada o no me deja dormirme, o me habla en la reflexión, o me habla cuando yo estoy en cualquier actividad. A veces que usted puede ver la actividad más que no tiene nada espiritual, y el Señor llega y me habla y me dice esto quiero. O sea, no es que usted tiene que estar de rodillas, aquí estoy, Padre, ahora. No, es que entablar una relación con Cristo es que Él me hable en cualquier momento. Es la religiosidad la que cree que tengo que estar de rodillas orando para que Él me hable. No. Mire, usted está en el baño a veces, con eso le digo todo. Ahí está sentadito y ¡pum! El Señor le da una palabra. Gracias, Señor. Y ya a escribirla, y ya paso al púlpito, hermanos, vamos a hacer esto. Y no es cosa que la recibí porque estaba en ayuno. No, hermanitos, esas son las concepciones religiosas. Cuando Jesús les hablaba a los apóstoles, les hablaba en diferentes circunstancias. A veces estaban en un retiro aparte, como en el monte de la transfiguración. A veces estaban comiendo, a veces iban por el camino. Es entablar una relación con Jesús de la cotidianidad, de la normalidad,
que usted está despachando a veces o comprando o está en el mercado y Él le habla. Va en el súper o va en el bus y Jesús le habla. Pretender reducir que Dios me habla a espacios así como sagrados, es una religiosidad. Topándose con la mujer puede estar usted y el Señor hablarle. ¿Me entiende? O sea, no es que Dios le va a hablar solo cuando usted esté en un retiro. No. Por eso, al renuevo de servidores vamos a entender cómo es que se vive esto a través del testimonio de las Escrituras, cómo lo vivían los apóstoles, cómo lo vivían los profetas. Si ahí Eliseo estaba arando y pum, llegó Elías, le tira el manto y deja eso, vámonos. Él no estaba en un retiro, estaba trabajando. En su quehacer cotidiano, ahí pasará Cristo y le dirá: quiero esto, hace esto. Cómo entablar esa comunicación, cómo escucharle, cómo diferenciar su voz de mi propia voz, por ejemplo. O cómo diferenciar su voz de la voz de los hermanitos. Cómo diferenciar la voz de sus sentimientos o de sus pensamientos. Cómo no confundirla. Cómo aprender a diferenciar entre lo que Cristo le dice y lo que usted cree. Son procesos espirituales muy finos que hay que saber diferenciar, porque hacemos una sola mezcolanza. Pablo tiene esa claridad que tenemos que tener. Esto lo digo yo, no el Señor. Esto lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Cómo puedo tener esa claridad? Es decir, mira, esto que te quiero decir no es que Dios me lo ha dicho, es cosa que yo estoy pensando. ¡Pum! Oh, mira, esto si no te lo digo yo, te lo dice el Señor. ¿Cómo tener esa claridad? Y no es cierto, esa mezcolanza que hacemos nosotros en los asuntos de Dios. ¿Cómo tener ese tino, ese discernimiento? ¿Cómo entender el mundo espiritual? Ese es un lío enorme. ¿Cómo entender el mundo espiritual? ¿Cómo aprender a relacionarme con ese Dios? ¿Cómo aprender a escuchar a Jesús? Pedro tenía hambre y dice: mátenme unos huevitos, voy a ir a orar un rato para mientras. Y tenía hambre y sueña un montón de animales y el cielo le dice: Pedro, mata y come. ¿Y cómo diferenciar que tiene hambre y tiene un sueño de hambre? Un sueño de comer. ¿Cómo voy a diferenciar eso? ¿Será que esta visión es porque tengo las tripas chillando o es de Dios o qué? Porque lo que el Señor va a hablar con Pedro ahí es bien decisivo. Lo que Dios va a hablar con Pedro ahí es una verdad tremenda. Vete con estos paganos. Y de esa visión va a depender el derramamiento del Espíritu en la casa de Cornelio. Cómo discernir, cómo comprender, cómo ser iluminados. Porque si Pedro dice: no, hombre, esta cosa de mate y come es por el hambre, ya cuando coma se me va a quitar. ¿Cómo decir: sí, es verdad, sí, es el Señor, tengo que ir? El Señor que nos habla de diferentes maneras. ¿Cómo saber que el sueño que ha tenido no es fruto de una mala digestión? Que comió demasiado coliflor, comió demasiados frijoles y no le puso ajo ni cebolla, y tiene ahí un tormento estomacal y usted comienza a soñar cosas.
¿Y esos sueños tienen un significado espiritual de parte de Jesús o son simplemente un fenómeno fisiológico? ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo diferenciar eso? Y aquí deben existir dos cosas en el mundo espiritual que tenemos que aprender a conocer. Primero, frente al mundo espiritual no podemos ser escépticos. No podemos negarnos o resistirnos o cerrarnos a las manifestaciones de Jesús en el mundo espiritual. Él obra, Él habla, Él nos acerca, nos desafía. El escepticismo me cierra a cualquier experiencia especial en el ámbito espiritual. El escepticismo me cierra a los milagros hoy, a la palabra de Jesús hoy, a revelaciones hoy. Me cierra a la imposibilidad que Jesús siga haciendo lo que hizo en las Escrituras. Algunas iglesias que han caído en el escepticismo han pagado con esterilidad espiritual su actitud. El escepticismo roba la fecundidad espiritual de una iglesia y de una vida. Pero tampoco podemos caer en ese emocionalismo, no podemos caer en esa superficialidad de que cualquier cosa ya es revelación. Que vi una hormiguita llevando a la otra, revelación. Que iba pasando por ahí y me cayó una bolsa de agua, revelación, el Espíritu me va a bañar de agua. ¿Cómo no caer en esa manera tan superficial de entender la revelación? Pero cómo no caer tampoco en el escepticismo que se cierra a las cosas que Dios me quiere hablar ahora. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Tenemos que aprender eso. Porque no podemos ser una iglesia que se cierre a las manifestaciones del Espíritu hoy, a lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia, porque el precio es muy caro. La iglesia se vuelve una mera organización. La iglesia se vuelve llena de tradiciones, como dice Pablo. Yo vivía para eso, yo vivía para las tradiciones. Pero ahora dice, me ha sido revelado el Hijo. Pablo está hablando que él pertenecía a una visión de judaísmo religiosa, arcaica, cúltica, rutinaria, pero que ahora ha encontrado una experiencia viva de vida, de autoridad, de presencia. Hoy para mí Dios no es una tradición, Dios me habla. No solamente habló y soy custodio de lo que habló, hoy me habla. Y yo le digo, ¿qué quieres que haga? Él me preguntó, ¿y a quién persigue Pablo? Y él me dijo, yo soy Jesús, te he llamado y te voy a enviar. ¿Y usted qué le habla Jesús a usted? ¿Qué le dice Jesús a usted? ¿Qué coordenadas de vida y de ministerio le da? No podemos cerrarnos a la actualidad de la voz de Jesús, porque eso nos convertiría en una iglesia que custodia tradiciones. Tampoco podemos llamarle a cualquier cosa revelación. Entonces, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo mantengo un equilibrio? Todo este es el desafío que siento que hemos perdido y la gente no logra mantener. Y son las cosas que hablaremos en la montaña.
para que los líderes a su vez se lo transmitan a su gente. Para que los líderes transmitan esto. Líderes que se mantienen caminando en las Escrituras como testimonio acerca de Jesús, pero también en el Espíritu, como la vivencia real de Jesús de Nazaret, presidiendo y conduciendo nuestra vida hoy. Si caminamos así, nos vamos a sostener hasta el final. Si caminamos así. Esa es la dinámica de Pablo. Eso es sobre lo que Pablo camina. Y en ningún momento Pablo se ve tentado a abandonar el camino del apostolado. En ningún momento usted encontrará en Pablo que está dubitativo, inseguro sobre si seguir o no seguir. ¿Por qué? Porque su vida espiritual no solo pertenece al testimonio escrito de Jesús, sino que su vida espiritual depende de la vida que Jesús le transmite hoy por el Espíritu. Y entonces él se alimenta de Cristo para seguir. Y si una cualidad tiene la vida de Cristo, es seguir hasta el final. Cualquier momento en el que usted demuestre que está luchando por no seguir, está carente de la vida de Cristo. ¿Me entiende, hermanito? Cualquier momento es un momento de debilidad suya, no de los hermanos, no de las circunstancias, no de la prueba, no, suya. Por eso Pablo siempre hablará de cómo su Dios se manifiesta en su flaqueza y debilidad. Porque nosotros, en nuestra debilidad, no nos alimentamos de Cristo. Sino que, hermana, fíjese que yo ya voy a colgar los tenis. Es que fíjese que, mire, yo he observado esto y a la otra hermana que anda más tatarata que usted. Sí, hermana, si quiere nos vamos mejor. Si usted en ese momento de debilidad busca a Cristo, entonces Cristo le inyecta una palabra, una disposición, una energía, y usted emerge de esa debilidad empoderado. Por eso termino aquí con Corintios. Solamente dele vuelta a la página así, ¿ven? Solo así. Y se va a encontrar con 2 Corintios, capítulo 12. Versículo 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso no que anda ahí todo aguado en la debilidad. Me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades. ¿Qué hace Pablo en todo eso?
planea dejar el ministerio. Ay, viera que voy a renunciar. Es que mire, muchas dificultades veo aquí. Es que no me imaginé qué complicado fuera esto. Es que mire, fíjese que mucha persecución siento. Muchas privaciones. No, hombre, lo que entender a uno a las 5 de la mañana. Insultos. Viera lo que me dio. No, ya me voy. Viera lo que me acaba de decir. Me acaba de ofender. La chele esa, me dijo. La negra colocha, esa negra. La gorda, me dijo. El negro chuco que no se baña, me dijo. Insultos. ¿Y qué dice Pablo que hacen los insultos? Se regocija. ¿Y por qué se regocija? Porque el poder de Jesús le llenó. Porque en su debilidad sale corriendo. En su debilidad salimos en guinda. En nuestra humanidad, pues, no, yo no estoy para aguantarle a nadie aquí. Pero en el poder de Cristo es otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es ¿qué hacemos con Cristo? ¿Cómo nos alimentamos de Cristo? Iglesia, llevar años y años y años y años al frente de un ministerio se requiere de Cristo una y otra vez. Pónganse de pie, hermanitos. Se siente débil, frágil. Cristo es la respuesta. Y el Espíritu está para revelarnos a Cristo. Pastora, diríjanos en oración para el cierre de este culto. Ministre en oración la palabra. Oremos, iglesia. Acerquémonos al Señor como se nos ha enseñado esta mañana. Háblele como que es su ayudador, su restaurador, y como dice la palabra, esfuércese en restaurar esas cosas que Dios y usted las sabe. Padre, en esta hora, aquí está tu pueblo. Estamos, Señor, como esos que te hemos conocido, esos que queremos caminar contigo, escucharte, obedecerte y decirte, Señor, que somos débiles, pero fuertes en ti, que en nuestras debilidades tu poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Perfecciónate en cada uno de nosotros, oh Dios. Y aquí estamos sabiendo que somos caminantes en un camino glorioso en el que no hay nada que hayamos dejado por ti que no vaya a ser devuelto al 100%. Somos creyentes del Evangelio, de los Evangelios,
Y queremos vivir, Señor, el Evangelio cada día en nuestra vida. En esta hora, Señor, que tu Espíritu nos dé a cada uno conforme lo que está pidiendo, conforme a aquello que necesita. Que la medida de tu Espíritu sea para cada uno de nosotros en esta hora. Aquel que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy sea el día de la palabra de sanidad. Aquel, Señor, que está triste, que en el nombre de Jesús sea quitada toda ansiedad, toda tristeza, todo malestar. Aquel que trae cargas en esta hora, Señor, una vez más crea que Él dice: todos los cansados, todos los debilitados, vengan a mí, que yo los haré descansar. No hay descanso en otra parte, no hay paz en otra parte, solo en Cristo Jesús. Ahora el Señor viene una vez más y sana esa garganta en el nombre poderoso de Él. Ahora el Señor quite ese dolor en las piernas. Ahora el Señor sana esos bronquios por su poder. No hizo cosas, Él sigue haciendo milagros en esta época. Él sigue caminando con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras torpezas, en nuestras locuras, en nuestra falta de fe. Dice el Señor: todavía no tienen fe, pero ahora le vamos a decir: Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe para creer, para recibir esta mañana, para no haber venido en vano, para poder llevar el milagro a mi familia, para poder llevar la sanidad en esta hora, el milagro que usted está pidiendo para su familia. Jesús, amigo nuestro, Jesús, nuestro Salvador, ahora visita a tu pueblo. Esa es tu alegría, esa es tu voz. Que tu pueblo se llene de ti, que tu pueblo, Señor, en esta hora vaya lleno con poder tuyo. Ese poder que nos enseñaste, ese poder que no viene de hombres, sino que de ti. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, Señor, porque sé que están aquí contra tantas cosas. Están aquí, Señor, porque solo de ti vamos a recibir todo aquello que necesitamos. Y yo creo que la palabra que este pueblo necesita, tú la estás enviando ahora. Ahora, Señor, así como esta mujer que al instante pudo quitar su agonía porque tú te la llevaste, Señor. Esta hora, esta es la hora y este es el momento en que tú estás bendiciendo a tu pueblo. Llévalos con paz, con bendición, llévalos con alegría, en el nombre tuyo que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Tú eres mi fuerza.